Hola amigos y amigas de Plataforma, es un gusto estar con ustedes una vez más para conversar sobre temas de interés nacional de la coyuntura de la semana. Muchas gracias siempre por su sintonía, por los canales, por las plataformas que nos sintonice. Para mí siempre es un honor estar en este espacio de debate público, abierto, plural, como es Plataforma. Esta semana quiero hablar de tres temas que han sido de la coyuntura semanal lo más relevante. Tres hechos que a mí me parece que deberían de provocar discusión, reflexión ciudadana y que debería también de haber acción de parte de las instancias públicas correspondientes. En primer lugar, quiero referirme a la situación de los y las migrantes a partir de el chantaje, porque no se puede llamar de otra forma, el chantaje político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de México. Ustedes saben que Donald Trump amenazó a México con ponerle altos aranceles a los productos mexicanos que van al mercado estadounidense si el gobierno de México no tomaba acción firme para detener el flujo de migrantes que pasan por su territorio y que van con destino hacia los Estados Unidos. Como resultado de esa presión, el gobierno de México ha cedido y, entre otras acciones, ha militarizado la frontera sur, la frontera con Guatemala. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta hoy se había mostrado afín, anuente con los migrantes y dispuesto a dar un trato diferente a la problemática migratoria, ahora envía guardias nacionales hacia la frontera sur para contener el flujo de migrantes, en una clara concesión al chantaje, a la presión del gobierno de los Estados Unidos. Incluso se dice en este famoso acuerdo secreto, además del acuerdo público que hubo entre el gobierno de México, suscrito por el canciller Marcelo Ebrard con gente del gobierno de Donald Trump, de el compromiso mexicano de reformar sus leyes internas. Por eso es que Donald Trump decía que las medidas tenían que pasar por el Congreso mexicano para endurecer los controles y para hacer más difícil el paso por México para los migrantes. Esto es totalmente en sentido contrario con lo que el gobierno del presidente López Obrador venía planteando, de facilitar el paso seguro, de respetar los derechos de los y las migrantes. Entonces, en este caso, amigos y amigas, a mí me parece que en primer lugar es condenable el chantaje grosero, inhumano, reprobable desde todo punto de vista del gobierno de Estados Unidos de chantajear a México con subir aranceles al nivel de quebrar casi la economía mexicana, si no el gobierno de México detenía el flujo de migrantes. En segundo lugar, es deplorable la acción del gobierno de México de ceder a esa presión. Es comprensible, claro, desde el punto de vista de el gobierno mexicano de no ver afectada su economía, pero es reprobable desde el punto de vista de los derechos de los y las migrantes, de los derechos humanos y desde el mismo compromiso que el propio gobierno mexicano tenía. Y también me parece que es criticable la falta de reacción de los gobiernos centroamericanos. Es una pena que a esta altura el gobierno hondureño, guatemalteco y salvadoreño no se hayan juntado para hacer una respuesta común,
para invitar a México a establecer un diálogo sobre este problema y plantar cara los tres de Centroamérica y México frente a Estados Unidos. Yo creo que el gobierno salvadoreño debería tomar la iniciativa. Yo creo que la canciller salvadoreña debería hacer una propuesta. Creo yo que en vez de estar dando pasos en falso en la política exterior salvadoreña, como fue haber presentado al Salvador para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando ya había un consenso para nombrar a una nación del Caribe, e hicimos el ridículo como país, en vez de estar haciendo esas cosas que se hacen a petición de a saber quién, la política exterior salvadoreña debería estar enfocada en entrarle a la problemática migratoria. El segundo hecho que quiero referirme y que ha sido esta semana también, esta semana se ha conocido en una publicación periodística de una revista digital, el caso de la evasión tributaria de Avianca, esta aerolínea colombiano-salvadoreña que últimamente ha quedado en manos de los señores Creed, de esta familia oligárquica salvadoreña. Finalmente toma el control de la empresa luego de una disputa en un tribunal en Nueva York con quienes la presidían. Se ha publicado que Avianca ha logrado que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia la exonere del pago del IVA por el combustible que compra en El Salvador. ¿Qué les parece, amigos y amigas? El 13% del IVA que todos nosotros pagamos por todos los productos que compramos, independientemente de nuestro nivel de ingresos, todos y todas los consumidores pagamos el IVA en los productos que compramos. No hay forma de que lo podamos evadir porque ese lo recogen las empresas. En todo caso, quienes lo evaden son las empresas, las que no lo entregan al Estado, se lo quitan a los consumidores, pero no lo entregan al Estado. Pues Avianca no va a pagar el 13% del IVA por el combustible que compran en El Salvador. El caso es el siguiente: 3 magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, vamos a mencionar el nombre de estos 3 magistrados canallas que promueven la evasión fiscal a Avianca. El magistrado Sergio Luis Rivera, el magistrado Roberto Calderón y la magistrada Elsie Dueñas, 3 votos de 5 en la Sala de lo Contencioso, han aprobado que Avianca no pague el 13% de IVA por el combustible que compra. La votación estaba pareja en la Sala de lo Contencioso. 2 magistrados, Sergio Luis Rivera y Elsie Dueñas, estaban a favor de que Avianca no pagara, y los otros 2 magistradas, Dafne Sánchez y Paula Velázquez, querían que Avianca pagara. Entonces la jugada fue hacer un movimiento en la corte interno y de la corte a Dafne Sánchez la trasladaron a la Sala de lo Civil, y entonces llega el magistrado Roberto Calderón y entonces junto con Sergio Luis Rivera y Elsie Dueñas, 3 votos contra 2, aprueban que 3 votos contra 1, aprueban que Avianca no pague. Y oigan el argumento no es chiste lo que voy a decir, lean el artículo en la revista Factum, el argumento de los abogados de Avianca para no pagar, y vean ustedes si es que estos no inventan cualquier excusa, aún excusa ridícula para evadir su responsabilidad tributaria. Argumentan que como echan el combustible en Comalapa y se lo llevan en el vuelo, es una exportación de combustible y por eso no pagan, porque es una exportación de combustible. Entonces, las empresas, las grandes empresas, estas que según la UCA evaden 1.500 millones de dólares al año, y es a las que habría que perseguir
para resolver el problema de las finanzas públicas, utilizan cualquier subterfugio legal o administrativo para evadir impuestos. Durante estos 2 gobiernos que hemos tenido, hubo algunas medidas, algunas reformas fiscales orientadas a impedir la evasión de las grandes empresas. Por ejemplo, una práctica de las grandes empresas, las petroleras, las telefónicas, es declarar pérdidas. Es extraño que declaran pérdidas, pero no dejan de expandirse. Empresas telefónicas reconocidas declaran pérdidas cada año. Y cuando uno ve el nivel de expansión de las empresas, dice, ¿cómo es que si tienen pérdidas se expanden? Mentira, declaran pérdidas para no pagar impuestos. Durante el gobierno de Mauricio Funes se aprobó una reforma para que estas empresas que declaran pérdidas para no pagar, pagaran el 1% de las ventas totales, pero esa medida fue declarada inconstitucional por los 4 tristemente célebres ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, que derogaron varias reformas fiscales, las declararon inconstitucionales y que estaban orientadas a hacer menos regresivo el sistema tributario salvadoreño. Es regresivo porque fundamentalmente se nutre con impuestos como el IVA y otros tributos indirectos al consumo que pagamos todos los consumidores y consumidoras. Entonces, gracias a estos magistrados de la Sala de lo Contencioso, Avianca no pagará el 13% del IVA por el combustible que compre en El Salvador, mientras ustedes y nosotros y toda la población consumidora va a pagar el 13% del IVA por todas las cosas que compre. Tercer hecho de la semana sobre el que quiero comentar: los nombramientos en el gabinete del presidente Nayib Bukele. Ciertamente, y no se molesten los seguidores del presidente Bukele, porque estamos hablando de hechos reales, está generando muchas dudas el presidente, muchas dudas y muchas preocupaciones. Esta semana han llegado al gabinete del presidente Bukele, juramentados en casa presidencial, personajes por lo menos cuestionados, y que uno dice, bueno, si el presidente Bukele no iba a ser como los mismos de siempre, dijo que no iba a haber ningún funcionario señalado de corrupción en su gobierno, esas son palabras que ya se las llevó el viento, porque el presidente Bukele ya le abrió las puertas de su gabinete a gente del partido Gana, partido corrupto, creado por el expresidente Saca, que está en el sector 9 del penal de Mariona por robar o malversar $300 millones de las cuentas reservadas de casa presidencial. Él creó Gana, personajes cercanos al expresidente Saca hoy están ya en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nelson Guardado, secretario adjunto de Gana y diputado de Gana, cercano al expresidente Saca, es viceministro de Obras Públicas. Rigoberto Soto, diputado de Gana, ex de Arena y de Gana, es viceministro de Agricultura. Y otras personas afines a Herbert Saca, que es el primo del expresidente Saca y fue operador político del expresidente Saca y del expresidente Mauricio Funes. Claramente ahí ya se evidencia lo que era un secreto a voces, el vínculo entre el presidente Bukele y el expresidente Saca. Y no se enojen, seguidores del presidente Bukele, porque estamos hablando de hechos reales. Ha sido nombrado como, a propósito de la evasión tributaria de las grandes empresas, ha sido nombrado director de aduanas Gustavo Villatoro, un personaje que, además de tener conflicto de interés porque él tiene una empresa que da servicios aduanales, entonces no podría hacer eso siendo director de aduanas. Además tuvo el mismo cargo en el gobierno del expresidente Saca. Entonces el director de aduanas
señalado durante el gobierno del expresidente Saca, ahora es el director de aduanas del gobierno del presidente Bukele. Qué extraño. ¿Por qué tiene que ser él el director de aduanas y no otro profesional, otro conocedor de la materia? Hay una gran contradicción entre lo que el presidente Bukele ofreció y lo que ahora está haciendo. Realmente el presidente Nayib Bukele, al menos en esto de los nombramientos, está generando muchas dudas, está teniendo muchas contradicciones y está generando muchas preocupaciones. A esto se suma lo que dijimos en el programa anterior: entregarle el control de la policía a la vieja camada de comisionados policiales que metió Cristiani, porque vienen del ejército y de los antiguos cuerpos de seguridad del Estado, y otros señalamientos que ya habíamos hecho. Ojalá corrija el presidente Bukele. Todos queremos que este país salga adelante y todos queremos apoyar las cosas buenas que haga el presidente Bukele, pero también le estamos señalando estas cosas para que las corrija. Esa debe ser una actitud, me parece, coherente, sensata, sana, constructiva. Al presidente Bukele hay que apoyarlo en las cosas que haga bien. Cuando el presidente Bukele combata la corrupción, cuando implemente políticas que favorezcan a la gente, vamos a apoyarlo, pero también hay que señalarlo y emplazarlo por cosas como estas que está haciendo con su gabinete. Además, la propuesta del gabinete paritario entre mujeres y hombres, también ya palabras que se llevó el viento, ¿verdad? Ustedes ven la foto de esa veintena de funcionarios que juramentó y no había ni una mujer. Entonces, él tuvo la habilidad de presentarnos las primeras 5 mujeres, ¿verdad? Y luego todos los que vinieron han sido hombres. Ojalá, presidente Bukele, por el bien de este país, usted rectifique, cumpla con sus promesas, que haga las cosas distinto, porque si no va a defraudar a la gente y sería terrible una nueva frustración. La gente ha votado por usted porque se frustró de Arena y se frustró del Frente. No genere usted un desencanto todavía mayor con las cosas que está haciendo. Muchas gracias y nos vemos la otra semana.